Bueno, buenas noches a todos. En nombre del Centro de Arte Moderno queremos agradecer primero a la editorial Vaso Roto el haber elegido nuestra casa para presentar esta selección de poesía argentina bueno, estará a cargo de Jordi Doce como editor y luego los poetas que forman parte de este libro, Claudia Capel, Marcos Ricardo Barnatán y Noni Venegas. Creo que todos ellos tendrán cosas más interesantes que decir que yo, así que los dejo con ellos y nada más que reiterarles el agradecimiento por estar aquí compartiendo este rato de poesía argentina con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Vaso Roto, muchísimas gracias a todos también por estar aquí presentes en la presentación de esta antología y gracias a Raúl y a Claudio por su hospitalidad. Yo creo que a lo largo de los últimos 3 o 4 años he estado en esta casa en múltiples condiciones, pero creo que no he estado nunca como editor. Entonces me alegra mucho poder estar aquí acompañando la publicación, la aparición de este libro, La doble sombra, poesía argentina contemporánea. Yo voy primero a decir unas palabras como editor de este libro y luego voy a decir unas palabras en nombre de los editores literarios, de los compiladores, que son Antonio Tello y José Di Marco, y que no pueden estar aquí. Ambos ellos están en Argentina. Antonio estuvo muchos años en Barcelona, pero bueno, no ha podido estar ni en la presentación de Barcelona ni en la presentación de Madrid. Por último, quiero agradecer muy especialmente a Noni Venegas, a Marcos Ricardo Barnatán y a Claudia Capel o Capel, como quieras. Ah, es así. Es libre. De libre designación. Nominación. Bueno, pues Capel me gusta. Sí. Vale, Capel. Que han estado presentes, que quieran estar aquí con nosotros acompañándonos. Yo creo que es un tema para luego elaborarlo, anecdótico quizás, pero quizás menos anecdótico de lo que parece. De hecho, que la presentación de Barcelona había, creo que hasta 11 o 12 poetas argentinos presentes, residentes en Barcelona, y en Madrid Solo somos 3. ¿Los residentes aquí o hay algún otro más? Yo creo que ya no los residentes están aquí. Dante Bertini va a venir de Barcelona, pero yo viene de Sevilla. No es residente. Bueno, es un dato, ¿no? A tener en cuenta el que podemos... Escaseamos. Sí. Bueno, yo creo que este libro, a mí como editor me ha proporcionado un enorme placer poder trabajar en él. Muchas veces cuando editamos libros, lo último que hacemos es leerlos, sinceramente, porque estamos preocupados de que no haya ratas, de que la caja esté bien, de que el poema no se esté desplazado, y a veces lo que menos te fijas es que tratas el texto realmente como un objeto que hay que disponer sobre la página, ¿no? Pero yo, haciendo este libro, me lo he pasado muy bien. He descubierto poetas que o bien no había leído, que no conocía, o bien poetas que había leído de manera muy imperfecta, que tenía algún dato de alguna otra antología, pero bueno, este libro me ha permitido adentrarme un poco más en lo que es el panorama de la poesía argentina contemporánea. Mucha gente me ha preguntado si este libro se va a ver en Argentina, si se va... Bien, yo debo decir, creo que lo he comentado incluso en Facebook alguna vez, que no lo han puesto fácil, ¿no?, las autoridades actualmente, pero bueno, mi idea efectivamente es que se distribuya y se venda a lo largo y ancho de la geografía argentina. Básicamente yo creo que es Buenos Aires, que es Córdoba, que es Rosario, un poco incluso Mendoza, pero yo creo que esos son los principales medios, ¿no? Bien, Antonio Tello y José Di Marco han querido dejarme muy claro que este libro no es una antología, sino que es un panorama, es una compilación de poetas que a ellos les parecen interesantes, que les han acompañado a lo largo de los años, pero evidentemente no tienen ninguna dimensión o voluntad ni preceptiva ni de establecer un canon, sino de proponer unos nombres y una configuración, ¿no?, de poetas que a ellos, como digo, les parecen pertinentes, relevantes para entender la poesía argentina contemporánea. Pero sí tiene, creo yo, y eso
está muy claro en la introducción, un cierto elemento, no voy a decir polémico o polemista, pero sí un cierto argumentario. Y básicamente ese argumentario se resume en la voluntad de querer acoger a voces de la provincia, a voces del interior, que a su juicio han quedado oscurecidas u opacadas por el excesivo brillo, preponderancia de la cultura metropolitana, ¿no? La cultura de Buenos Aires, que es efectivamente pues, una megalópolis que tiene pues, un poder hipnótico y una capacidad de generar contenidos culturales pues, muy grandes, ¿no? No solamente en Argentina, sino para todo el mundo hispánico. Y al mismo tiempo también dar cuenta de aquellas voces que bueno, pues, tuvieron que marchar al exilio, algunos antes incluso del golpe de los 74, pero bueno, que tuvieron que luego marcharse en los 70 a diferentes países europeos y muchos recabaron en España. Por lo que yo veo, más en Barcelona que en Madrid, a la larga. Porque hay alguna excepción de Sevilla, pero bueno, parece que así ha sido, ¿no? Y esa era un poco la idea de Antonio y de José Marco. Pero yo le pedí a Antonio que me hiciera una pequeña chuleta y me hizo gracia porque me mandó un mensaje un poco, me dice, estoy de viaje y no puedo escribirte nada especial. Y seguidamente me escribió 15 líneas perfectas, yo creo. Entonces me parece pertinente, ya que él no está aquí y no he podido presentarla su libro, que yo las lea un poco para que quede más claro un poco su ideario, ¿no? Su argumentario. Me gustaría que en tu intervención hicieras hincapié en mi voz en que se trata de la primera compilación de poesía argentina que procura dar una panorámica más fidedigna de la producción poética del país, incluyendo a poetas del interior y del exterior casi secretos debido a la poderosa hegemonía de Buenos Aires que ha hecho de la literatura argentina una gran sinécdoque, a mostrar como solo lo que es literatura porteña o de gente afincada en la Gran Capital. A mostrar como tal, perdón, solo lo que es literatura porteña o de gente afincada en la Gran Capital. Nosotros nos hemos propuesto no solo abrir las puertas al conocimiento de la literatura del interior y de la diáspora, sino también salvar la brecha que abrió la dictadura entre las nuevas generaciones y la tradición. El elemento que he mencionado creo que es importante y que también se menciona en esta introducción. También habría que resaltar que no es mi propósito ni el de José Di Marco plantear una confrontación con Buenos Aires, sino posibilitar una percepción más fidedigna de una producción poética determinada por la variedad y diversidad de voces que genera un territorio tan grande como toda Europa y el desplazamiento de una gran parte de la población a causa de la persecución política o las circunstancias económicas que vivió el país. Yo creo que esto que menciona Antonio, como digo, son 14 líneas, pero es que tampoco parece que pueda añadir mucho más, es un resumen perfecto de la introducción. Yo creo que también es materia para que luego, después de la lectura de esos poemas, quizás se pueda abrir un pequeño coloquio o alguna pregunta, porque también, bueno, aunque ellos no están aquí y evidentemente no podían responder a las objeciones que presumiblemente alguien pudiera proponer o plantear, también sería interesante saber hasta qué punto esto es así, sobre todo porque, bueno, tanto en los tres casos hablamos de poetas también doblados en críticos y bueno, con un conocimiento del territorio. Como digo, yo he disfrutado mucho editando este libro, me parece que es un libro que está en la línea central de lo que debe, de la apuesta que debe caracterizar a Vaso Roto. Me gustaría que se pudiera hacer algún otro libro de esta naturaleza con algún otro país, con alguna otra gran tradición poética latinoamericana. Bien, es verdad que la tradición poética argentina es poderosísima, es muy fecunda, abunda incluso en nóminas y en propuestas que a veces no se cruzan mucho, pero realmente hay una gran calidad, una gran altura en muchas de las propuestas, y en este libro en particular, como digo, yo valoro sobre todo la diversidad de propuestas, la calidad de todas ellas, el hecho de que hay poetas de muy distinta tendencia, con horizontes de escritura, horizontes estéticos, intelectuales, muy distintos,
y donde también yo creo que se acoge, como ellos bien dicen, no solamente la producción metropolitana, la del interior, la de la diáspora, sino también el rico hibridaje, ¿no?, y herencia cultural en Argentina, que no solamente se produce el elemento español, no solamente se produce el elemento italiano, sino también es el elemento judío y otros elementos, ¿no?, el eslavo, en fin, todo ese melting pot que también existe en Argentina, a mi juicio, y que bueno, yo creo que está muy bien representado en muchos de estas propuestas, ¿no? Y ya sin más, yo me voy a callar. Me gustaría más bien dejar la palabra a los tres poetas, creo que vais a leer en un orden alfabético, es decir, que Marcos Ricardo va a inaugurar, luego leerá Noni y por último cerrará Capel, a la que debemos, por otra parte, y esto no lo he mencionado, el hecho de que estemos aquí, porque creo que fue un poco la dinamizadora de este acto en un inicio, ¿no? Al hablar con Raúl y proponer de alguna manera que nos pusiéramos todos en contacto aquí para presentar este libro. Y ya sin más, pues os doy la palabra. Muy bien. Bueno, antes de... Ahora me encuentro. Es muy curioso de que los tres representantes, entre comillas, de Madrid en esta antología, por lo menos hoy, estamos en las tres primeras letras del abecedario, dos en la B y una en la C. Y si hubiera venido Bertini... Y si hubiera venido Bertini ya completábamos la cuarta, siempre en la B. Cuando lo vi en la tarjeta digo, qué curioso, ¿no? Todos estamos en la lista en el listín del ABC. Bueno, la A no ha habido, pero bueno. Luego estamos en el A, B, C y D. Y D, sí. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer, aparte de los organizadores del acto y a la editorial y todo eso, quiero agradecer mucho a los autores, a Antonio Tello y José Di Marco. Antonio Tello solo lo conozco por verle en Facebook, a José Di Marco lamentablemente ni siquiera de Facebook. Pero agradecerles muchísimo que hayan pensado en incluirme en una antología de poesía argentina. Yo estoy muy feliz de, aunque sea por un rato, ser un poeta argentino, porque teniendo en cuenta que hace 50 años que vivo fuera de la Argentina y que el 99,9% de mi producción poética se ha publicado en España, el que algunos me sigan considerando argentino y poeta argentino, me llena de orgullo. Alguien dijo que el ser argentino es una enfermedad incurable, y parece ser que es verdad. ¿Qué leemos? 4 poemas, 3, 2, una primera ronda y después hacemos otra para no cansar a la gente. un solo poema. No, 2 o 3. 2 o 3 cada Bueno, uno, hacemos una ronda. Tampoco hay muchos más. Tampoco hay muchos más. No se asuste. Esta antología, creo que no se ha dicho, incluye 30 voces, 30 poetas, que son bastantes, y todos vivos hasta el momento. O sea que, sin ser una antología generacional, tiene esa característica de que son poetas vivos, aunque tengan edades. Estás en la página 53. Ah, muchas gracias. Muy amable. 53. Está puesta por... Al final. Sí, pero que está puesta por... Orden alfabético. Por orden alfabético. Sí, Vale. la anterior, mira, ese. Sí, aquí está. El primer poema que he seleccionado se llama Arte Poética y lleva una cita de Eliot, del poeta inglés Eliot, que dice: "By this and this only we have existed".
La letra, más que marcar, llamea. Desgarra la esteparia faz del papel para ser cuerpo en el tiempo, madura gacela palpitante. Un silencio transparente hiere. Es el blanco vacío derramado, el rayo que en vano nombra. Ahora el fuego ha encendido luces para dar significado al eclipse y desvelar el misterio escrito. La torpe oscuridad se fatiga. 7 veces el esplendor dará batalla y la vida y la muerte serán del poeta. Este poema evoca a un poeta mallorquí que murió muy joven, Jacobo Sureda, amigo de Borges, compañero de la aventura ultraísta en los años 20. Jacobo Sureda piensa antes de morir: nada se tira nunca en mi patria. He visto desde niño el lleno laberinto del palacio de mis padres. He visto sobrevivir las flores secas, los muebles, las vajillas, los retratos, los fondos dobles de los baúles secretos. Las cosas duran, son eternas en mi patria. Solo la carne de los míos es frágil, blanco fácil para el dulce puñal que busca y encuentra mi cuello liso cuando mi corazón sea polvo perezoso y de mis lágrimas no quede ya ninguna humedad. Alguien desenterrará unas cartas, abrirá el estuche de un poema amortajado y en los turbios espejos del porvenir podré leer el verso jubiloso que nunca escribí. ¿Qué isla es esta, tan blanca y tan verde? Bueno, uno más para cumplir con el comienzo y luego, si queremos, leemos más. Este es un poema dedicado a uno de los más grandes poetas del siglo XX, un poeta al que yo admiro mucho, que es el poeta alemán Paul Celan. Un día en la vida de Paul Celan. La muerte es un maestro de Alemania, dice mientras cava en el espeso barro, cava la fosa común bajo forzada orden y canta. Canta la pala hundida en el barro, canta la uña del pulgar, la muerte es un maestro de Alemania. En la noche sin nieve sigue cavando. La pala muerte, la uña muerte, dice y supura la palabra abierta, rosa de nadie. Nadie lo mira con su ojo turbio, nadie oye el canto de la pala y la uña, nadie se apiada de esa voz que canta, y por eso nadie le perdonará la vida y le dará la opción de quitársela. La muerte es un maestro de Alemania, dice mientras cava el espeso barro, cava la fosa común bajo forzada orden y canta. Hay 3 poemas que están seleccionados que yo ya los tenía Los trajiste. los traje, por las dudas de que no trajeran el libro. Bueno, le pasó a Blas Matamoros, que fue a presentar un libro a Buenos Aires y el libro no estaba. Eso es maravilloso, ¿no? Se viajó desde España. Pásame. Puede pasar, ¿no? Sí, yo estuve esperando que llegue la antología, la biografía de Borges, que se iba a presentar en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Borges, biografía total, la iba a presentar y la presentó por fin Horacio Salas. Y el libro no llegaba, el distribuidor, que era Planeta, el distribuidor, que no era cuasi
cualquiera. Bueno, afortunadamente llegó el día antes y hubo por lo menos un ejemplar para mostrarlo, que no estuviera en librerías, ¿no? De que existía. Y el resto era digital. No, todavía, el ordenador. Todavía no había mucho libro digital, era el año, no sé, 90 y tantos, ¿no? 96, 97, sí, la primera edición. Pero por favor, te he interrumpido. No, que va, si está bien cuando charlamos para que la gente se relaje un poco, ¿no? Claro, que no sea tan solemne, ¿no? Exacto. Puede interrumpir cuando quiera. Bueno, este es un poema que lo tengo, los tres poemas tres de los que él eligió, Tello, están en la antología mía El Ángel de los Súbditos. Y los voy a leer en este orden. Yo acabo de hacer una antología, El Ángel de los Súbditos, en Fondo de Cultura Económica, y la dividí en 7 apartados según los temas que yo vi que se repetían cada vez en mi poesía, en los 7 libritos que antologué. Y en esos temas está el tema del lugar, que es un tema que se repite mucho, creo, en la obra de cualquiera y sobre todo de los exiliados, esa pregunta por el lugar, soy de aquí, no soy de aquí, estoy allá, etc. El tema del lenguaje, que es propia de todos los poetas, porque es la materia con la cual trabajamos. Y luego es un poema que tiene que ver con la muerte de un ser querido, en el momento en que desaparece. Entonces, por ese orden los voy a leer. Hay un lugar de nada al que se llega enjuagándose las manos día tras día, donde todo empieza y acaba de la misma manera. Se entra en él sin notarlo y se sale. ¿Te has fijado? Lugares continuos que no precisan su preparación. Allí estás la mayor parte del tiempo sin estar. Lugar preparatorio. ¿De qué? No es que escribas siempre lo mismo. Escribes en el mismo lugar otra capa más honda de ese lugar. Igual que las telas metálicas de ciertas instalaciones dejan ver otra realidad. Remembranza, puse en el catálogo, que trabaja por estratos como la memoria y entrevé lo de abajo, lo más cruel. Fue un solsticio, un apagón, eclipse, y cundió de pronto, qué paz, mi Dios, qué cantinela, qué despecho, qué coraje, irte y volver, revolotear, alma primera que vi volar y aquietar, reposo, y al borde nosotros de tu foso, pura orquesta, cuando la sangre se esquilmó y pasó al azul, arteria quieta, y fuimos sin habernos ido. Dos amigas mías que llegaron. Perdón. Estaban esperando. Antes de leer algunos de los poemas míos que están en esta antología y que espero que disfruten y les gusten, quiero decir algo sobre Antonio Tello, que es uno de los autores del libro, y que cita un verso de uno de los libros de poesía más bonitos que yo he leído en mi vida, que es un libro suyo que se llama O las estaciones. Él allí dice: ¿será esta la raíz
de su doble sombra. Y lo que Antonio siempre trabaja en su poesía, uno de los temas, es esta cuestión de la persona que nace en un sitio y vive en otro, porque ya no pertenecemos a un lugar, nos quedamos como partidos. Pero en vez de ser una mitad o de vivir incompleto, la sensación que transmite siempre Antonio es la de duplicarnos. Por eso la doble sombra, porque estamos aquí y allí, no dejamos de estar en ninguna parte. A mí me pasa, vivo aquí, nací en Argentina y siempre estoy como aquí y allí, y creo que es muy bonito ese verso de ese libro, que además recomiendo porque habla de eso. Voy a leerles un poema de un librito mío que se llama Corazones y Maletas, al que quiero mucho y que también habla de eso, de esa búsqueda constante que hacemos cuando nos desplazamos por los mapas y los países y los océanos, y en realidad opino que el único viajero es el corazón, porque donde el corazón está a gusto es donde nos quedamos. Hace varias vidas que me preparo para conocerte. Cuando era gitana ya sabía cuánto iba a quererte, y mientras pintaba en Roma mezclaba colores pensando en tu boca. En mis tiempos de sultana andaba por la arena soñando con tu espada porque ya tenías el arma que más me gustaría. Cuando vendía cántaros de piedra, guardaba agua para lavarte el pelo. Recuerdo que robaba humo en los mercados para dibujarte en el espejo. Te espío hace miles de años y en varios idiomas, incluso algunos que no existen, salvo en el libro para leerte palabras de amor. Antes de ser yo fui muchas otras, pero nunca dejé de quererte, ni cuando conquistaba tierras celestes alrededor del mar, ni cuando bailaba sardanas en el Ampurdán para conseguir monedas que usaría para visitarte, ni siquiera cuando morí la última vez y no llegaste. Antes era sabia del té en una isla de limón, ahora soy poeta, quizás ya lo sepas. Y te escribo tan enamorada como en la primera vida. No sé cuántas me quedan ni cuáles faltan todavía, pero siempre supe que te encontraría en el camino cuando el corazón quiera. Ahora voy a leer un poema de un libro que se llama Trigramas, que ese sí está aquí en España editado por Lumen, y que es un libro inspirado en el I Ching, en los símbolos mágicos del I Ching, que son los trigramas, y es muy onírico, y también siempre hablo de sueños y de esos lugares donde estamos y donde queremos estar, esta duplicidad. En el refugio de los sueños encontré un corazón como el mío. Pasamos juntos las noches. Él elige la música y yo perfumo sus silencios. No sabemos cuántos amores murieron, hacia qué vida vamos, casi vacíos, cada vez más descalzos. Pero nos gusta ir así, por un sueño más y de la mano. Y voy a leer uno más del mismo libro y luego dejo a mis poetas compañeros. Si no encuentras tu corazón, busca más adentro, más atrás. Cuando además de soñar creías en tus sueños, cuando se cortaba la respiración, y en ese instante había un deseo. Gracias. Una segunda vuelta. Sí, por favor. No se van a cansar. No, si se cansa, no para nada. Ustedes avisen, ¿eh? Más. Bueno, yo creo que aquí no tengo más que otros tres, porque yo no he traído nada y me fiaba en el libro, ¿no? Pero bueno, tampoco... Mira, hay tres más aquí, sí. Este es un poema muy de circunstancia. Había sido el golpe de Estado en Chile, y es un homenaje a Pablo Neruda, que moría prácticamente 2 o 3 días después del golpe.
y se llama La casa del poeta destruida, PN 1973. Del aire al aire, como una red vacía, en el ocaso sombrío del gigante, muerto en un solo abismo desolado. Rota la casa por voraz tormenta, el frío barre los escombros grises, el intenso cadáver de ceniza y bruma. En el silencio cómplice han ardido los libros primordiales del poeta. Ardió brutal la majestuosa tipografía, ardió hasta el fin su herencia deshonrada. Este se refiere a un poeta bastante poco conocido, argentino, un poeta que podríamos llamar maldito, que se llamó Néstor Perlonger. Néstor Perlonger no tiene rostro. Yo por casualidad en un viaje a Buenos Aires me encontré con la obra completa de Néstor Perlonger, poeta del que no había oído hablar hasta ese momento. ¿Se acuerdan? Pasan muy a menudo. Néstor Perlonger no tiene rostro. Su cara está hecha con palabras. Avellanada y navideña en el origen, embetunada por la caliente noche, carcomida por la doliente lepra, ahora que se está muriendo en el espantado espejo de San Pablo. Nunca he visto su rostro felino, solo sus rotos hexámetros apestando la letra y un temblor de verdes en el parque Lezama, donde se yergue una pirámide de albañiles desnudos. Fluye en el cielo leteo, cuchillas de afeitar exaltan cada herida ennegrecida, cada raja, y la piel vibra esmaltada en púrpuras, y la piel se deshace retorciéndose. Ni siquiera hay ojos que nos miren, ni esas mandíbulas que los dragones ofrecían, abiertas a la montada lanza de los héroes. Quedan virutas pringosas en el hacha del verdugo. A lo mejor este poema no se entiende si no se conoce la historia de este señor, este hombre que murió víctima del SIDA, un luchador en la Argentina por los derechos de los gays y que, en fin, tuvo una vida bastante atormentada. El último, que es más de la cocina poética, se llama El lugar del poema. El lugar del poema. Está dedicado a un gran amigo, poeta y compañero de generación español, Jaime Siris. El lugar del poema. No está el poema más allá de la palabra, lo encierra el fuego del verbo, late en el rayo violáceo que recibimos para ablandar la noche, para entender la oscuridad del mundo. En los arduos cristales del silencio brotó la rosa y nos dio la vida, el alto poder de poder nombrarla. No está el poema más allá de la palabra, se forja como el hierro y es ceniza aún caliente en el hueco de la tierra. Está vivo en la letra que sangra, estampado en nuestra memoria plural, y el aire sabe arrastrarlo como un astro fugaz, mostrando su bifronte cuerpo hecho de gozo y de doliente despedida. Somos los que se van, quizá solo somos agua
y tiempo y lenguaje. Ya está. Bueno, también añadir que Perlonguer es un poeta argentino muy interesante, que perteneció a la corriente del neobarroso. El neobarroco. En realidad le llamaron Barroso por el fondo del Río de la Plata. Porque en ese Río de la Plata ocurrieron muchas cosas muy desgraciadas. Sí. Y entonces él se fue a Brasil escapando. Y allí murió. Y sí, pero él cuando se iba escapando escribió un poema que es importantísimo para nuestra generación. Es un poema muy largo en el cual va recuperando toda la historia de la Argentina y el paisaje, y hay un estribillo que dice: pero hay cadáveres. Y en ese momento nadie lo decía. Y era el momento en el de la represión máxima con los militares. Y yo creo que ha quedado como un emblema el poema de Perlonguer, que es absolutamente maravilloso. Realmente lo invito a leerlo, está grabado incluso por él. Es muy bueno. Bueno, aquí Stelio seleccionó míos varios poemas de un libro que se llama De ese roce vivo, que es, como dije, de la desaparición de alguien muy querido. Y entonces voy a leer 3 de ese libro. ¿Y por qué este miedo? ¿Y por qué esos ayes? Esta ceguera del ojo acuoso, de la muralla de llanto y palabras ateridas. ¿Y por qué no tumbarla y hablar contigo? ¿Y por qué no pensar que así se siente, sentido tiene, lo que a solas me digo? Y cómo pequeñita ahora mi madre, Madonna de los sabios pintores de Siena, se cuela en mi sien y me late. Y esa vena es suya, la del irrigo a la cerebela, carabela hasta ti, a no dejarte sola en la extensión sin nombre. Pensamos juntas, es un leve aleteo, me decís, cuídate, y siento la conseja como un breve apretón, aquel que hiciste dibujando con el gesto una eternidad de tu mano, para siempre en la mía, de ese roce vivo. Y por último, uno que escribí ya volviendo, porque ella vivía en Estados Unidos, mi madre, y yo volví al año siguiente, y entonces me di cuenta que en realidad no estaba sola, estaba caminando con ella. Allí anduvimos la lluvia, el fog, la noche, la bruma, el día con su alcancía, la tarde revelación, la voz de a dos desparpajo, desdoblada en puro eco de otra que me sostiene como un hilo del valero. Siempre inversa, la versión del cielo cuelga, y es el suelo, nieve o nube, siempre, siempre desparejo. Ni me caigo, ni tú flotas. Así vamos, vuelve o viene, el espacio en otro espacio. Bueno, pues de los que quieran preguntar algo... Yo creía que ya estábamos en el... Es que es verdad que tú fuiste la última en leer, de verdad, llegaron aquí tus cofrades. Voy a leer unos poemitas más. Yo creo mucho en el presente, en el viaje interior, en el Tao, y en toda esta filosofía oriental que nos trae siempre a nosotros mismos, al interior y a la hora.
Y además intento escribir haiku y tanka, poesía japonesa. Maestros hispanoamericanos lo han hecho, como Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti. Es muy difícil escribir haiku porque esa síntesis es realmente difícil para el idioma español. Pero bueno, a ver qué sale. Uno de los poemas dice: cuando hayas leído todos los libros y recorrido el mundo entero, entenderás la nada, conocerás el vacío. Cuando hayas tenido todos los sueños y andado las cornisas del insomnio, sin encontrar respuesta ni perdón, apagarás el frío, volverás al corazón. Ahora es todo el tiempo. El instante anterior va hacia el olvido con duración de recuerdo. Cada latido es un momento que la vida regala a tu corazón. Y ahora les voy a leer 4 haiku, que son poemas japoneses de 17 sílabas, en 3 versos. Difícil. 1. Hay en el aire alas de tu presencia, leve gorrión. No sé del violín, mi corazón apenas vive entre grillos. ¿Puede un ruiseñor habitar la mañana como tus ojos? Y si la luna no llega esta noche, mira un corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, Claudio. Lo que he explicado con los haikus me recuerda que, ya que hemos leído de Ronda, al parecer, pues me dijo un amigo poeta cubano, González Esteban, en Japón el haiku se lee 2 veces. Con una pausa en la que los oyentes cavilan profundamente sobre el sentido y luego se repite. Y luego se repite para refrescar. Para afianzarlo, refrescarlo o difuminarlo ya definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta lectura. Me gustaría saber, antes de que entremos en cuestiones y ejemplos, preguntas, ¿cómo se vive eso de que seleccionen a uno? Porque la sensación que tengo es que Antonio y José Di Marco han hecho ellos la selección, han escogido los poemas, o habéis intervenido vosotros, pero creo que me sensación que lo han hecho así. Lo digo porque algunos autores me han dicho, pues esos poemas que han seleccionado a mí no me gustaban mucho, pero bueno, si a ellos les gustan, pues en fin, como que les ayudaba incluso a reconciliarse con alguna parte de su producción con la que a lo mejor no estaban particularmente conformes pasados los años, ¿no? No sé cómo habéis vivido eso de selecciones, si creéis que lo que han seleccionado es representativo, en fin, no sé. Bueno, a mí me llamó la atención que eligiera poemas de un libro tan emocionante para mí que trato de no leerlo nunca, porque me emociona profundamente y me enfrentó a una realidad, ¿no?, que tenía que hacerlo y no le dije nada, pero yo no lo conocía de una presentación que hice en Barcelona y no me preguntó ni me consultó ni me dijo que iba a haber una antología ni nada, así que fue completamente azaroso. Y estoy contenta, me parece que sí, que el antólogo tiene que hacer lo que le guste, ¿no? Y si uno acepta, estoy satisfecha. ¿Y tú? Bueno, en mi caso, andaba detrás de un libro mío, que era Consulado General, publicó Tusquets en el año 2001, no lo encontraba, y pues, esas cosas terribles de algunas librerías, no la encontraba en una librería de Barcelona, cuando la editorial Tusquets me declara a mí todos los años que sobran no sé cuántos ejemplares que están allí en el depósito, pero los libreros no había manera de que lo encontraran. Y bueno, es una editorial importante, está bien distribuida, pues no aparecía el libro, claro, ya que lo encontrara en Buenos Aires iba a ser todavía más complicado. Entonces me pidió que le enviara algún libro. Yo le mandé lo último que había publicado en ese momento, que era una plaquette
publicada en Logroño en agosto clandestino, una plaquette que llevaba el título sobre la poesía y los poetas, emulando un famoso libro de ensayos de Eliot sobre la poesía y los poetas. Entonces era una antología de poemas sobre la poesía y sobre los poetas. Y él hizo la selección sobre esa plaqueta. Estos 6 poemas están los 6 incluidos en ese libro. No seleccionó nada de otros libros, pero como ese a su vez era una antología de muchos libros, pues yo me he quedado contento. No, en mi caso yo me sorprendí mucho cuando me invitó a participar del libro porque pues yo no tengo un gran nombre poético, estoy al lado de personas muy importantes en la poesía argentina, muy conocidas, y entonces para mí fundamentalmente es un honor. Y luego creo que Antonio, como todos los grandes poetas, yo reconozco a un gran poeta, enorme poeta, no solo cuando lo leo, sino cuando lo escucho hablar de lo que lee, porque el verdadero buen poeta lee los huesos. Antonio Tello tiene la capacidad de leerte los huesos, por eso ha elegido eso, porque él sabe muy bien lo que lee, él te lee los huesos. Entonces cuando hay un poeta tan enorme así, que lee tan así, nunca se le escapa la buena poesía. Es lo que más admiro. Tiene rayos X en los ojos. Impresionante. De los huesos. Te lee los huesos totalmente. Pero también tienes que tener un hilo conductor que sea racional. O sea, el que elige, él tiene su propio criterio y tiene que ser homogéneo, tiene que tener una coherencia, ¿no? Entonces, Bueno, pero este señor Di Marco también habrá hecho algo. La verdad, bueno, no sé, te mandamos un beso porque hablamos Pobre Di Marco, que siempre hablamos de Antonio Tello, que es el que conocemos. Sí. Y el pobre Di Marco, como vive en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, pues no. Bueno, pero en Córdoba ahora estamos Están todos bueno, en relación con la idea que... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del público, una presentación, alguna... Alguna pregunta discreta. Así se ríe. Todo queda grabado, o sea... Está todo grabado y luego estos chicos, que son unos sinvergüenzas, lo ponen en YouTube. Y hay muchísima gente que lo ve, muchos más de los que estamos aquí. Lo cual tiene una difusión a posteriori muy interesante. Algunos actos lo ven 60, 70, pero algunos pasan de 500. ahora ya no pregunta nadie. Nadie se atreve a preguntar, sí. Total, ustedes no los ven en el vídeo. Son voces anónimas. Te voy a hacer una pregunta. Muy conmovedor, los poemas como nos llegan, como nos identificamos. Quiero saber una cosa. ¿Por qué no puede el autor elegir? Me imagino, en tu caso, tu experiencia de algo de lo cual te querías enfrentar porque es fuerte, los sentimientos lógicos, ¿no? Y cuando no queremos ver la foto del jefe, de pronto, bueno, está ahí nomás. Entonces, ¿por qué uno no puede elegir? Uno también tiene esa es la pregunta. Uno tiene sus poemas que prefiere, uno mismo, ¿no? Sí, pero uno puede equivocarse. Buena ley. Y en cambio es importante la mirada del otro, para mí es esencial. Me revela cosas, me sorprende, me encanta. Siempre Creo que interesa. soy también antóloga, a mí el hecho de que alguien me seleccione me fascina. Tú me antologaste. Claro. Y en otra antología de poesía argentina. Sí. Esto ya es un pecado Claro. reiterado. Claro, por eso a mí me encanta hacer antología porque creo que la antología te permite, lo que yo siempre digo, es muy tramposa la antología. Yo sé que he antologado poetas malos. También. Porque me lo impusieron. Pero he logrado que parecieran extraordinarios. Y los defiendo. Y eso es una cosa que decía Borges. No hay poeta que no tenga una línea buena. Claro. Peregrina paloma imaginaria.
ese poeta famoso paraguayo que lo hizo famoso Borges por esas 2 líneas, nada más, que le encantaban. Entonces, bueno, peregrina paloma imaginaria. Le gustaba Borges, ¿te acuerdas? Entonces yo me jacto de realmente tener por lo menos 4 que eran bastante malos y habernos dejado extremadamente bien parados. No estás vos en esos, ¿eh? Que quede claro, que quede claro. Pero sí, realmente es maravilloso, ¿no? Porque te cuesta más trabajo que uno bueno. En realidad te cuesta más trabajo. Tenés que revisar toda la obra, volver a leer y decir, bueno, y tomar la decisión. Y muy bien. Ya saben que Borges publicaba muy a menudo un poema en el diario La Nación, en el suplemento de hueco grabado del diario La Nación, que era en aquellos años una especie de sitio para consagrados. Entonces publicaba un poema, por ejemplo, eran los domingos, y decía Borges: a mediodía estaba yo muy nervioso, porque nadie llamaba. Y ya por la tarde me llamaba Adolfito, y me decía: Borges, qué bien, Giorgi, qué bien el poema. Ah, gracias, gracias, decía. Y luego, poco más tarde, pues llamaba Victoria, o llamaba cualquiera de los amigos de Borges, y le decía: muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando caía la noche, pensaba, dice, menos mal, dice, una vez más, nadie se ha dado cuenta que soy un impostor. Eso le pasa al poeta en general, cuando publica un poema, o escribe un poema, o publica un poema, no tiene conciencia plena del valor de lo que ha escrito. Y entonces, por eso necesita la mirada del otro, la aprobación del otro. Y en el caso del Borges es muy bueno. Bueno, y además también el caso de Borges, él mismo lo dijo: van a decir que fui un poeta, dentro de poco me van a confundir con un poeta del siglo de oro, cuando le hablaban de la posteridad. Y eso ocurrió en vida de Borges, que unos chicos de un colegio español le preguntaron quién era Borges y dijo, bueno, coetáneo de Quevedo. A él le encantó Borges Quevedo. Pero también eso de que uno no sabe quién es, y ese miedo de hacer un impostor, es por tener muchas lecturas. En el caso de Borges era, bueno, era el epítome de las lecturas, ¿no? Y en el caso nuestro podría ser eso que decía Harold Bloom, la angustia de la influencia, ¿no? De ser una nota al pie de página de otros poetas. Y bueno, y ahora que hablas de los domingos, me estoy acordando que el coronel Laprida va en coche al muere, ese famoso poema salió un domingo en La Nación. Es uno de los poemas más sensacionales de Borges, absolutamente. O sea que la función que tenían los periódicos, que ahora no es impensable, no solo que no salgan poemas, sino que haya una reseña de poesía. Hoy veníamos hablando, ya no hay más reseñas en los periódicos como el ABC o El País, salvo poetas extranjeros, ¿no? Muy famosos. O que se mueran. O una obra revolucionaria. La visión de la propia poesía siempre es tanto miope, porque uno cuando lee su propia poesía, lo que está viendo también son los borradores, todo lo que hay detrás del poema, ¿no? Lo que llevó a ese poema. Entonces, todo ese conocimiento del taller y conocimiento de la cocina nos impide a veces apreciar el guiso, ¿no? Y tiene que ser otro el que no conoce, simplemente tiene el texto delante, no sabe nada más, lo único que tiene es el texto. Claro. Y al tener solamente el texto lo puede, a veces te dice, pues está bien, pero tiene una visión distinta que te ayuda a ser un poco más objetivo. Hablando de amor, quería decir una sola cosita de Borges. A mí me parece que uno de sus libros más bellos es Fervor de Buenos Aires, su primer libro de poesía, que es porque él era poeta de fondo, que él se corrige a sí mismo 40 años después, o sea, 40 años después retoma el libro y lo corrige. No toca, los versos fundamentales no los toca de todas formas, ¿no? Se conserva ahí.
Y hay un poema muy bonito que quiero leer porque es corto y porque se llama Despedida. Y también habla de esto, de la doble sombra. Se levantarán 300 noches. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh, tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte. Campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes. Por eso de que de tu amor y el mío se levantarán 300 noches, como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. Maravilloso. Me gustaría preguntar, gracias por este recuerdo. No, por favor. Me gustaría preguntar a Marcos, es que aprovechando que está acá, hay tantas cosas que él sabe, no sabemos, porque de pronto lo dice en algún lugar donde siempre está. Y si quiere, si desea recordar, porque me encantó y hace poco que a mí me mandaron algo de Marcos desde Buenos Aires, con algo que me parece interesante si lo quieren recordar. La anécdota esa que es bastante desconocida de cuando dices, está Borges con María, y María le dice, ay Borges, qué bien que salió en este libro que habla del ultraísmo. Y entonces... A ver, espera que la cuente. Sí, ¿Te acordás? No, quería que se acordara. Hace poco, ¿no? Sí, bueno, eso pasó en Palma de Mallorca, en uno de los viajes de Borges y María a la ciudad de Palma. Van a una librería que estaba de moda en esa época, que creo que ha desaparecido. Y entonces el librero, muy atento, viendo que Borges había entrado a su librería, sacó un ejemplar de un libro que había hecho Coco Meneses, un escritor y poeta peruano que vive en Palma de Mallorca, sobre la poesía. Reunió los poemas ultraístas de Borges, que no están incluidos en las obras completas, sacados de revistas y de publicaciones anteriores a Fervor de Buenos Aires. Y claro, le regala el libro a Borges, sin saber que Borges detestaba esa época de su producción. Y entonces le dice María, dice, Borges, mire lo que nos regala el señor librero, tal. Dice, ¿qué es? Dice, son los poemas ultraístas. Dice, dice, bueno, rompa inmediatamente el libro y tírelo a la basura. Y entonces dice María, pero Borges, en la portada, en la tapa, viene una foto de usted joven, que está usted muy lindo. Y bueno, entonces guarde la tapa y tírelo de la basura. Esa es una anécdota contada por María. ¿Sí? A mí me llegó desde Buenos Aires. Bueno, porque las cosas se van y vienen. Quería Son preguntarte boomerang. de toda esa profundidad, de esos mundos, una cosa muy personal, ¿desde qué edad comenzaste a sentir todas esas tus presencias y lo que expresas en tu poema? La poesía... ¿Desde cuándo se te despertó? ¿De muy pequeña? A los 12 años, el relámpago, ¿sí? A los 12 años. ¿Sí? Nunca dejé de escribir. Lo que pasa es que nunca me tomé en serio como poeta hasta hace muy pocos años. Me propuse tomarme en serio, darme un lugar y empezar un camino poético en serio. Porque antes me ocupé de mis padres, de mi hija, del otro, de lo de encima, de lo de abajo. Y escribía para el cajón. Guardaba los cajones. ¿Creéis realmente que, como decían Antonio y José Luis Marco en su introducción, que el golpe y la dictadura no solamente fue un trauma social, político, sino que también de alguna manera crea una discontinuidad de la tradición? Es decir, que hay realmente una ruptura en el diálogo entre generaciones y una discontinuidad
brutal en el diálogo entre generaciones. Es algo que se dice aquí en la introducción, que él mismo lo habéis oído, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esa percepción. Yo creo que sí, creo que sí. Creo que hay un antes y un después, ¿no? Y por eso figuras como Perlonga son tan importantes, o Osvaldo Lamborghini, ¿no? Es decir, el neobarroso, el objetivismo, hay un montón de... No escribimos como Borges, aunque de vez en cuando se nos pueda deslizar un soneto a alguno de nosotros, pero no, ya no... Él era un... Hay que recordar que la mayor parte, muchos de los poemas de Borges son un elogio de la patria, de las espadas, de los antepasados guerreros, ¿eh? Y nosotros ahora esa temática para nada, es una cosa completamente revulsiva, ¿no? Y eso es decir, él creía, él estaba confiado en la nobleza de los militares, no todos los que aparecen ahí en sus obras. Y bueno, hablo de poeta, ¿eh? Otra cosa es el cuentista. Pero no solamente de Borges. Claro, esa tradición. Bueno, tradición en general, sí, General, con Lugones, con todo lo que sería... No, incluso los poetas de los 60, con los poetas de los 80, es decir... Yo creo que lo que ha ocurrido un poco con la dictadura respecto de la poesía argentina es que, lamentablemente, aquel poeta que no se refiere a eso, y que no habla de muerte, y que no habla de pérdida, y que no escribe una poesía con este lenguaje y con este fondo, no ha tenido durante muchos años oportunidad de publicar en Argentina, porque se lo come todo. El tema de la dictadura, los desaparecidos, la muerte, la pérdida dolorosísima, y que hay que respetar y siempre guardar en la memoria. Creo que durante muchas décadas se ha comido la temática poética argentina. Es una opinión muy personal con la que se puede estar de acuerdo o no, pero yo lo percibo en los libros que leo, abunda y es mayoritaria la poesía que refiere a estos temas. Y esto poéticamente es muy malo. Sí. Sin embargo, en este libro hay una gran diversidad. Por eso es un libro Claro, bueno, porque salimos muy muy abierto. Y vivimos otra realidad que la que viven los que han quedado ahí. También hay que pensar en eso, ¿no? Eso es una cosa que... Yo quizá, posiblemente por la distancia, aunque he hecho a lo largo de estos 50 años muchos viajes a Argentina, pero nunca he vuelto a vivir en la Argentina una temporada larga. Quizá por eso, y porque todo lo vea desde lejos, no veo esa ruptura tan drástica como parece contarse aquí. Veo que tanto en el prólogo como en la solapa o en la contraportada se insiste mucho en eso, ¿no? E incluso en las biografías de los poetas se destaca mucho que fulanito está exilado, que menganito tuvo que irse, que fulano... Bueno, es verdad que todo eso pasó y que, bueno, no solo pasó, sino que algunos poetas ya no están, que estaban y que ya no están, culpa del golpe, ¿no? Pero yo esa ruptura tan grande, además la tradición, ¿qué tradición? Porque en la Argentina hay muchas tradiciones. A eso vamos. No hay una sola tradición. No es solo Borges ni Lugones. Está Poesía Buenos Aires, está Gustavo Aguirre, están los surrealistas, está Olga Orozco, y está Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar. Sí. Y además, como bien decía Borges, los argentinos no somos herederos solo de la poesía argentina ni de la poesía española, somos herederos de la poesía universal. El escritor argentino y la tradición, un texto de Borges fundamental, sí, donde nos explica la diferencia del ser argentino, ¿no? Yo creo igual que esta antología, Una doble sombra, recalca el exilio o la mudanza, no en términos políticos, sino en términos
humanos. Es decir, ¿qué nos pasa cuando nacemos en un sitio y hacemos la vida en otro? ¿Cómo nos bifurcamos? ¿Cómo nos quedamos repartidos ya en estos sitios? Porque la temática de la antología no es para nada ni política ni nada. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que lo político es humano. Empecemos por ahí. De la polis es el pueblo y nos ha pasado. Lo que pasa es que yo también, que viví en el exilio, que tú lo has vivido, y yo acabo de hacer una antología también de poetas argentinos, y había muchos exiliados, y ese tema no sale tanto como salió en el poema, como comento de Berlioz, claro. O los de Lamborghini, que fue el momento duro del golpe y de todas las desapariciones y ese primer momento. Luego lo que surge es el desarraigo, ¿no es cierto? Hay un montón de haber perdido la lengua natal, porque como decía Oscar Peirú, todo nos une salvo el lenguaje, ¿no? Que es un chiste, pero es verdad que hay tonos, sobre todo cuando uno es poeta, que están ligados a los sentimientos y a las palabras de la infancia. Por eso yo no he cambiado nunca el acento en la medida de lo posible, porque sería una impostura. Eso sí que sería una impostura. Pero hay sí que una pérdida de oír esa lengua, ¿no? Y vivir, digamos, en otra lengua, ¿no? Esa lengua íntima con la cual uno se habla. ¿Cuál es? Pero no creo que sea una temática política de decir, bueno, exclusivamente los militares, pero todo es político. Ya, pero me refiero a que esto es más amplio, es mucho más bueno, amplio. claro, yo entiendo la Mucho política más como amplio. con lo personal es político, eso sí. Pero claro, la lengua sí. literaria está en los libros. No hace falta oírla en la calle. No sé. La lengua es la lengua... Está en la cabeza, en la memoria, Está en la no en los memoria, libros, pero está en los libros que has leído. Ahora, si no has leído ningún libro y solo has oído canciones de calle, Bueno. Entonces, bueno, tienes un vocabulario... Pero la problemática la tenemos, Marco. Yo por lo menos la tengo. Yo leí todo Lorca cuando tenía 11 años y leí todo, y yo no hablo como una española. Es que no nos engañemos, la calle es algo inconsciente que te Lorca no hablaba permea. como un español, hablaba como un granadino. Claro, Granadino también se le puede claro, leer. pero te quiero decir que... Granadino es otra cosa. Pero hay algo que está ligado a los afectos, a los tonos, los ritmos. Sí. Pobrecitos míos, tienen más cosas. Bueno, aquí también Se hay, analiza. en este libro también hay exilio interno, que también hay algunos poetas que son de Buenos Aires que se van al exterior, ¿no? Ahí está. que Es tienen interés, que viven un poco en una cierta... Es la gente que se quedó que también tuvo que aguantar lo que caía. Y cuando hablo de tradición me refería a una realidad mucho más heterodoxa y más variada, porque yo soy ignorante, en la medida de lo posible he intentado leer, pero claro, no conozco de primera mano esa realidad, pero leo 3 o 4 antologías o muestras de cultura argentina y muchas veces no coinciden los nombres, o sea, coinciden algunos, pero otros... Bueno, eso pasa con los españoles también. Son A libros veces que estuve leyendo son un libro de libros Walter siempre- Casara en Huesos de Gilia, ¿no? Sí, Walter Casara hizo una esa antología editorial, hizo una antología de poesía argentina, obviamente tenía un ideario detrás, pero bueno, Sí. pues intentar recuperar también nombres del interior, ¿no? No solamente... Yo creo que ha habido un cierto movimiento por ese lado, ¿no? Sí, eso Pero se ha recuperar un poco abierto. eso. Santiago Silvestre, que está aquí participando, ha hecho la gran antología del norte argentino, por ejemplo. Claro. O sea que eran territorios desconocidos. Solo figuraba el gran gigante con pies de barro, ¿no? Que es Buenos Aires y el resto del interior. Bueno, pies de barro tampoco, ¿no? Claro. Bueno, que todo el cemento armado. Bueno, Claro, de barro como de arroz. Claro. Barro es el río. El río. A mí lo que me parece más difícil, me da pena no haber conocido a Antonio Tello y a Di Marco, porque creo que han hecho lo más difícil. Aquí estáis hablando que sois antólogos, a mí me parece dificilísimo en un país que es como Europa decidir quién está aquí. Muy difícil. Me parece que es lo más difícil. Muy Una vez que he difícil. conseguido, Yo tampoco sé vale, cómo lo pues he eso, hecho, de verdad. el valor no No tengo conseguí. ni idea. Es Sí, los poemas, pero me parece dificilísimo. Muy difícil. Muy difícil, sí. Bueno, es como Europa de tamaño, Pero, pero de claro. población es como... Bueno, ya. Es De como población, España. como Sí. España. Bueno, da igual, porque están todos en Buenos Aires. Bueno, pero están como todos- casi todos son y esto de poetas. Buenos Aires. De todas maneras, con el Sí, tiempo, sí, sí. yo que no soy argentina ni conozco en profundidad toda la problemática que habéis Sí. vivido, por desgracia, pero sí que al final los libros son un reflejo de la realidad, de los sentimientos de las personas,
Y justamente lo que es la poesía es una forma subjetiva de plasmar una imagen y transportar ese sentimiento. Entonces, en la medida en que eso está al servicio de una causa que se ha tenido muy reciente, pues está al servicio de la política, pero sobre todo está al servicio del sentimiento. A medida que la sociedad madura y eso se va superando, pues también el reflejo de los libros va a ir reflejando ese paso y esa abstracción de lo concreto de la problemática a lo abstracto de cómo crecemos como personas y cómo superamos eso. Y, por ejemplo, la sensación que me da de todo lo que has leído es tu visión de la poesía es mucho más abstracta, vives el presente, eres capaz de proyectarte hacia el futuro aprendiendo del pasado. Eso es un paso más, es llegar de la política, de la experiencia, a poder proyectar un futuro sobre lo aprendido. Entonces la plasmación de poesía, que es muy conceptual, tira de todos esos conocimientos, de todo eso, y tratas no tanto de jugar con el lenguaje, la literación, sino vas más a la síntesis, a la esencia, y eso va a estar más a lo mejor en la línea de lo que se produzca en el futuro en vuestro país, porque vais a tratar de superarlo, vais a tratar de enfocarlo, sería de muy dar una bueno salida. para el país en todo sentido, poder por fin superarlo. Bueno, lo están trabajando. Sí, memoria, yo creo Y las antologías serán un reflejo de eso, quiero Claro, entender, porque si no de esa madurez de la persona que coge la esencia de lo que ha sido su país, de lo que ha yo sido su creo que literatura. toda poesía debe ser esperanza. Un poeta maravilloso que es Miguel Hernández, yo lo leo sin descanso, de todo ese dolor terrible de ese hombre, tú lo lees y lo que te queda es una sensación de esperanza. No sé cómo lo hace, ¿no? Con ese poder, con esa fuerza. Entonces, a mí me interesa esa poesía que viene del dolor. Todos escribimos en algún momento desde ahí, de la pérdida, del dolor. Pero dejar una esperanza, porque si no, es un camino cerrado. Me interesa más algo que se abre o algo que sigue hacia adelante. Esa es mi visión. Que disfruta de su propio dolor haciéndolo bello, de alguna manera en palabras o generando una imagen visual que le queda a cada uno un pozo diferente según la persona. Es como cuando ves pintura. Ves una pintura de alguien y a lo mejor no te sugiere lo mismo que a otro que la ve. Y entonces el que escribe sobre su propio dolor y su sentimiento a lo mejor está proyectándolo sobre su propio sufrimiento y no necesita entender, por lo menos en poesía, que tampoco es tan explícita, simplemente conectas con el sentimiento de esa persona. Bueno, lo que me parece interesante que, como ella mencionó en el caso de Miguel Hernández, que si bien está ese dolor, hay una lucha. Lo que es esperanzador es que alguien luche. Exacto, Eso es lo que yo busco en un poema, que haya vida, que me estremezca, que esté vivo. Porque él dice, hoy estoy sin saber, hoy estoy para penas solamente. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, adioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría, dice Miguel Hernández. O sea que el dolor Se puede está, escribir sobre el dolor, pero puede ser hermoso, tiene como un cuadro que también representa algo una feo, fuerza que el mismo poema, aunque sea de pena, te levanta. te levanta, exacto. Porque Pero tiene- esperanza. Por lo menos te levanta la parte estética, te levanta el Claro, la sentimiento, te belleza, conectas. esa es la belleza. fuerza que tiene la forma y el cuando coinciden forma y fondo. Me encantó Parece que es un comentar a Miguel experto. Hernández así. A mí, que yo tengo el premio Miguel Hernández, porque eso no te lo había ganado. Si los poetas supieran los versos de los poetas cuyos Bueno, premios han ganado, Hoy bueno, al mediodía, que estaba comiendo en Otro ha caído Córdoba, los Pablo cantaires. García Baena y todo el mundo hablaba de política, tengo que decirlo, pero no de política, de sucesos. sí. Yo para terminar digo, no me quiero ir sin que todos digamos algún verso. Y el que estaba al lado entendió que digamos 2 versos. Y entonces me dice el de al lado que oyó mal. Yo te doy los 2 besos ahora. Me estoy hablando de versos. Fue maravilloso, yo dije algo de Lugones, de Argentina, y Pablo García Baena fue el único que se pudo soltar un poema entero de Becker, así, ¿no? Qué bueno, y cómo lee, cómo lo dice. Pero yo noto que cada día nos reunimos los poetas, pero ya no hablamos de poesía, ya no jugamos con las No, palabras. está muy bien que ellas, Ese es un gran disfrutan. peligro, Sí. ¿no? Disfrutar con el oído y con el decir de la Vamos poesía. antes, ¿no? Claro. Bueno, no sé, llevamos ya una hora larga, ¿no? Creo que se ha terminado de así. conversación, no sé cómo... Podrías venir la tijera, cortar ya, pero bueno, si alguien quiere hacer una última intervención,
o lo dejamos aquí y bueno, pues seguimos charlando en Códigos. ¿Sí?